Muammar el Agandi, entre otros líderes. Bien, nos informan que estamos ya en conexión con el ex secretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, por supuesto, para tratar el tema de la estabilidad, cómo se ve hoy en día la imagen de La situación de la CONAIE. sí es, de la CONAIE. Tomamos contacto con Luis Pachala, qué gusto saludarlo, muy buenos días desde el puerto principal, bueno recibirlo y tratar estos temas que de una u otra forma nuestro Ecuador, nuestro país, tiene muy pendiente de lo que ocurre en las filias de Pachacutic y desde luego la CONAIE. Gusto saludarlo, mi estimado Luis Pachala, aquí en la 96.9 FM. Buenos días. Buenos días con todos, buenos días a los ecuatorianos, qué gusto estar con ustedes. Bueno, pues estoy a la orden un poco para compartir alguna información y algún comentario sobre lo que ha ocurrido pues este fin de semana. Sí, ¿cómo está, abogado Pachala? Sofía Almeida lo saluda. Los expulsados de Pachacutic han visto con buenos ojos la designación de Marlon Vargas. Esto porque les podría acercar al gobierno. ¿Hay alguna opinión al respecto? ¿Cuál es la situación que se vive dentro de la CONAIE? Bueno, el día viernes, sábado y domingo se llevan a cabo pues las elecciones formales del nuevo Consejo de Gobierno de la CONAI. Eh, En los inicios inicialmente se avisoraba que iba a existir 5 candidatos, el señor Fernando Guamán, pues también Ercilia Castañeda y el señor Nango, Leonidas Issa y el tema del señor Marlon Vargas. La sorpresa en estas elecciones es que el señor Leonidas Issa se candidatiza cuando los estatutos de la CONAI no permiten una reelección Okay. y se quiso justificar con un abuso de una aprobación, digamos, en el momento de la reforma de los estatutos. Y aunque se aprobó, pero esa aprobación no entraba en vigencia mientras la Secretaría de Pueblos, pues no registraba. Entonces, sin embargo, la Asamblea es la máxima autoridad y dio paso a la candidatura y se dieron, pues, por supuesto, la presencia de 2 candidaturas, ya dejando sin efecto o sin la participación de Huamán, Castañeda y también Nango. Castañeda se une, por supuesto, a Marlon Vargas. Ahora, si me preguntan el tema de la gobernabilidad, ¿cómo va a actuar Marlon Vargas? Bueno, Marlon Vargas, pues veo con buenos ojos que actuará, por supuesto, con sentido de patria y actuará, por supuesto, también con siempre con la anuencia de la Asamblea de la CONAI. En todo caso, pues tiene tiempo para estructurar, renovar las directivas a nivel de la provincia, a nivel de las provincias, regiones. Esto es a nivel comunitario, a nivel provincial y a nivel regional. En ese marco, pues hay que darle tiempo al tiempo. El gobierno, por supuesto, ha dado la apertura. Ahora depende de la respuesta que dé en consenso las nacionalidades de los pueblos con la presidencia de Marlon Vargas. Bueno, sabemos también que de una otra forma con todas estas cosas que ha ocurrido, señor Pachala, ¿cómo vemos, cómo podemos ver a nosotros los ecuatorianos a los pueblos y nacionalidades indígenas? ¿Están o no unidos? ¿Qué se puede esperar con todas estas cosas? Porque cuando hablamos de expulsión, ¿quién más se queda con el caramelo de sabor amargo de ver quienes ustedes siempre se han caracterizado en estar unidos y al menos con las movilizaciones que han hecho, tienen una gran característica incluso de bajar gobiernos también? Bueno, la expulsión también fue una de las exageraciones del señor Leonidas Issa. Por lo tanto, creo que con derecho los 6 asambleístas están solicitando ya se reunieron con el señor Marlon Vargas. Por supuesto, esta decisión tiene que ser ratificada o rechazada en la nueva asamblea de la CONAI, ya con el nuevo presidente que lo tendrán en su debido tiempo. Por el momento, por supuesto, yo no sé si el señor Leonidas Issa pactó de forma frontal con el señor Rafael Correa Luisa González en Alausí. Yo no sé por qué también él no se sometió a la expulsión. Y para algunos existe la ley, para otros no, no existe la ley.
Entonces, en ese marco creo que existe un cuestionamiento a lo interno. Por supuesto que no existe la unidad total. Espero de que Marlon Vargas, un joven ambientalista de la Amazonía de Pastaza, ya con experiencia organizativa, porque él llevó a cabo como presidente de la Confeñay. Entonces, espero de que haga todos los esfuerzos posibles para unir, sobre todo sabiendo que él fue elegido por la costa más y también por la Amazonía. Tuvo 617 votos y Leonidas Isa tuvo 531 votos. Entonces la diferencia es mínima. Entonces eso significa un trabajo intenso, más allá de estar buscando primero reunirse con el gobierno, tiene que preocuparse Marlon Vargas por, pues, por trabajar, por unir a todas las estructuras, ya que la CONAI como tal, pues, representa una incidencia política y social en la vida económica y política del país. Es muy importante lo que usted está mencionando, ¿no? Pero al menos nosotros los ecuatorianos podemos decir de que gran parte del pueblo y nacionales indígenas, por un lado están de parte del correísmo y otro lado con el gobierno actual. A ver, creo que el mundo indígena tiene su propia autodeterminación. El hecho de que hayan votado por un gobierno o estén con una posición no significa que sean correístas o sean novoístas. El tema es que en el Ecuador hay que construir democracia y hay que elegir un presidente. Entonces, los indígenas en estos momentos o en estas nuevas elecciones que ocurrió, vieron en este caso no solamente, por supuesto, unos ciertos dirigentes, sino casi, como usted ve, la mayoría de los indígenas votaron por el presidente Noboa. Eh, entonces, ahora, solo con la esperanza de que el presidente Noboa, por supuesto, vuelva al campo, vuelva a los sistemas de riego, vuelva a los planes de vida, vuelva a los sistemas de educación bilingüe, vuelva, por supuesto, a mirar de que en el sector indígena existe un nivel de pobreza alto por infraestructura vial, infraestructura productiva, etcétera. Entonces, esa es la esperanza. Ahora, lo que, por supuesto, existe la polarización no solo en el indigenado, sino también a nivel del país, correísmo, o novoístas, etcétera, por el momento, y no sé mañana qué vendrá de polarización. Lo importante es que los gobiernos den respuestas al Ecuador en el tema económico, en el tema del empleo, en el tema de los servicios comunitarios. Entonces, es la esperanza que todos tenemos. Y justamente, este abogado Pachala, con respecto a eso, el gobierno ha dicho que, y lo que pudimos también nosotros como ciudadanos ver, es que para llegar un poco al acercamiento con el movimiento indígena, hubo uno de los puntos que fue neurálgico, fue la consulta popular. ¿Cuáles serían, aparte de la consulta popular, los otros puntos que el movimiento indígena debe tener en claro o debe definir para ver si es que trabaja, no de la mano, pero sí caminados en una buena relación con el gobierno nacional en general? Bueno, primero, hay un trabajo a lo interno que hacen las diferentes organizaciones de primer grado, de segundo y tercer grado que conforman la CONAI. ¿Quiénes conforman la CONAI? Es la Ecuarunari, la CONAICE de la costa, el Corunari de la sierra y la Confinaይ de la Amazonía. Los tres, por supuesto, con distintas realidades, tienen que pues plantear las agendas y luego pues unificar una agenda nacional. En la Amazonía generalmente pues hay una agenda petrolera, una agenda minera, una agenda ambiental. Entonces, eso usted conoce que existen fondos petroleros, en los fondos comunes que maneja la Secretaría Técnica Amazónica. Entonces, lo que se quiere es que a través de la Secretaría Técnica Amazónica exista un trabajo equitativo en los proyectos que lleguen directamente a las nacionalidades. En la sierra es muy importante las políticas de riego. Usted conoce de que si en verano no existen los sistemas de riego, entonces no existiría seguridad alimentaria. Y por eso ustedes recuerden cuando existía la sequía, qué complicado, cómo llegaron a trepar los precios de los productos de primera necesidad. Entonces es importante que el gobierno, o en este caso la CONAI, plantee en la sierra el tema de las políticas de riego.
Y en la costa como tal es el tema, por supuesto, de los precios del arroz, los precios en el tema de del apoyo a los insumos agrícolas, maquinaria agrícola. Entonces, en ese sentido, yo seguro que a más de otras agendas ya políticas, sociales, organizativas, seguro que Marlon construirá la agenda junto a las regionales y a nivel de las organizaciones de primer y segundo grado. Y, por ejemplo, en la consulta popular, ¿qué es lo que esperan? Eh, Porque se habló del tema de la minería, o sea, cuando estuvo al mando, en la cabeza de la presidencia, Leonidas Issa estuvo en contra de ciertos puntos importantes que se podrían tocar en la consulta popular. En este caso, ¿cuál usted ve que sería el panorama que podría tener como una fricción para que apoye el movimiento indígena a la consulta popular, o cuáles esperaría el movimiento indígena que se mantenga en la consulta? Primero, por supuesto, se cocina la consulta popular. Está muy claro una de las preguntas en el tema de la soberanía del Ecuador, que vuelva a las bases militares extranjeras. Eh, no sabemos todavía las otras preguntas. Eh, pues en el momento oportuno, el movimiento indígena, por supuesto, planteará que se incluya algunas preguntas, sobre todo sobre la consulta previa e informada para el tema de la explotación minera y petrolera. Lo que sí, yo sí pido a nivel de ya de organizaciones y quien le habla personalmente, hay que facilitar la gobernabilidad, hay que facilitar, por supuesto, el fortalecimiento de la democracia, hay que ser positivos. eh, Palo con piedra no se logra en el Ecuador las cosas. De una u otra manera, pues hay un gobierno y algún momento dado, pues por supuesto, también se pregona de que vendría un gobierno indígena en algún momento, pero mientras existan estos gobiernos, de una u otra manera, lo que se hay que pregonar es el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad. Lo que también los gobiernos deben estar atentos a escuchar realmente y dar respuesta a las necesidades que se tienen. Y territorializar el gobierno, territorializar. Y a veces nos quedamos con la corbata y el terno en los escritorios y no incluimos incluso a veces en el gobierno a los verdaderos líderes que conocen los verdaderos los territorios. Entonces, de esa manera, pues, gobierno y pueblo deben trabajar de manera consensuada. Señor Pachala, acabo de rescatar algo de lo que usted está mencionando, ¿no? Se habla de un gobierno con respecto a que representen a los pueblos y nacionalidades indígenas. Créame, al menos como guayaquileño, acá en el puerto principal, cuando Yacu Pérez estaba en las primeras filas, yo decía, sería importante que un líder y bien representante del pueblo indígena llegue a ser presidente. ¿Qué le falta, al menos usted como ex secretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, porque entendemos que son 14 nacionalidades, ¿no? A nivel nacional y reconocidas? ¿Puede algún momento Ecuador tener un presidente indígena y que las cosas se manejen de otra manera? Primero, al indígena le toca perder el miedo. Segundo, al indígena le toca ser más universal, más abierto, no ser indigenista. A veces nuestro pecado ha sido, por ejemplo, en el tema de Yaco, a quien le respeto y somos amigos, pues el tema de ser muy ambientalista. Entonces, el Ecuador, el Ecuador sin recursos, ¿cómo vive? ¿Cómo llegamos a las escuelas, a los maestros? ¿Cómo llegamos a la salud, etcétera? Entonces, hay que ver formas y formas. Entonces, los extremismos nos llevan. Entonces, creo que tarde o temprano ya muchos indígenas se forman en las mejores universidades, ya tienen otra mentalidad abierta. Entonces, si dejamos de ser extremistas, indigenistas, y pensamos de manera universal en el cholo, en el blanco, en el afro, en el montubio, en los pobres, en los micros empresarios, si ese indígena, pues, es un indígena abierto, con mentalidad global, es posible que tarde o temprano se construya ese nuevo proceso de Y gobierno actualmente no en existe. Ecuador. Y actualmente no existe. Existen, Por eso es que usted existen, menciona al principio, mencionó de que primero hay que perder el miedo. están formándose y puede haber sorpresas en los próximos momentos, en los próximos años. Están formándose, yo conozco algunos que están formándose. Ya. Y otra cosa, además de formarse, pues tiene que territorializar su trabajo. Por ejemplo, si un indígena quiere ser presidente, tiene que estar en las comunidades,
pero también hablando claro y no inmiscuyéndose en temas extremistas, ¿no? Van a la comunidad y, bueno, yo también me uno a poner la piedra, o me uno también a poner el palo, ¿no? Yo tengo que unirme a procesos de proyectos, de, digamos, de desarrollo, de cómo avanzar en los temas económicos, etcétera, etcétera. Entonces, ese proceso es importante, que el indígena, si quiere ser presidente, involucrarse en los territorios, en las comunidades, en los barrios marginales, urbanos marginales, incluso con los empresarios, porque, y hacerles entender que deben tener conciencia social. Interesante. Sí, abogado, y justamente antes de que haya ese cambio, pero todavía hay cierta ala, usted ya nos ha dicho que está dividido, ¿no? Y la brecha es muy corta, ¿no? Por eso es la responsabilidad y más que todo el reto que tiene el nuevo presidente para poder unificar al sector indígena. Pero si esto se logra y bueno, el gobierno nacional tiene estas conversaciones con ustedes, ¿usted cree que con esta nueva presidencia ya no habrán estas discusiones o este panorama político un poco que causa, bueno, no digamos... Controversia. sí, que causa controversias entre el gobierno y el sector indígena, levantamientos populares, etcétera? ¿Usted cómo ve el panorama con esta nueva presidencia de la CONAIE? El señor Marlon Vargas debe medir mucho qué se logró con la movilización del 2019 y el 2022. O sea, tienen que evaluarse, o sea, qué se logró. ¿Hasta qué punto eso dejó posicionado en el tema ya de visión de desarrollo al país? Por eso, le acabo y reitero, Marlon Vargas primero tiene que trabajar a la interna para unir a toda la estructura. Segundo, tiene que pedir autorización y consenso para sentarse con el gobierno. Luego el gobierno, por supuesto, debe tener manos abiertas y tener claro y ya focalizado las necesidades que tendrán o tienen, no solo la CONAI, sino el tema de los pueblos y nacionalidades como tal, o sea, sabiendo que somos 18 pueblos y alrededor de 15 nacionalidades, sabiendo 11 en la Amazonía, 4 en la costa, 4 en la costa y 18 en la sierra. Entonces, de esa manera, por supuesto, pues, por el momento, o sea, yo veo que el gobierno tiene un ambiente tranquilo, porque primero la CONAI se prepara primero a trabajar a la interna. Y el señor Leonidas Issa no se ha pronunciado al respecto de esta pérdida, ¿no? de la presidencia de la CONAIE, pero estaba, por lo que nos explica usted, cambiando el reglamento con su equipo, ¿no? Para poder reelegirse. ¿Usted qué cree que se vea en el panorama con respecto a esta Ya cambió el figura? reglamento, pero el estatuto, pero no pudo, no logró. Gracias a ese cambio, por supuesto, él fue candidato, fue un abuso, por supuesto, sin embargo, la Asamblea dio lugar. Tengo un documento especial de la Secretaría de Pueblos, en donde cuando en septiembre quiso registrar su prórroga, no lo permitieron, por lo tanto, él prácticamente desde septiembre no era presidente, y pues dejémosle, pues que seguro que Leonidas estará haciendo también sus agendas personales. Espero de que esté pensando en contribuir con la patria, porque a veces los rencores, el odio, como él dice, pues no llevan a nada y tiene que ser muy positivo, y creo que las lecciones que le dieron en esos gritos que le dijeron fuera Isa, fuera Correa, entonces creo que es una lección que hay que asimilar y luego corregir, y por supuesto es un joven y yo veo de que puede tener perspectiva, pero tiene que ser más positivo con el país y no extremista. Okay. Okay. Bueno, No le sé, agradecemos al doctor Luis Pachala, ex secretario de Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Ha sido muy interesante y un gusto tenerlo aquí para poder conversar con él. Gracias, doctor Pachala, por su tiempo. Gracias, querida Sofía, y no sé, Alex. Alex. Alex, perdón. Un abrazo, estoy a la orden, por supuesto. Igualmente.